vamos a dar inicio al panel denominado ¿Cómo generar políticas públicas en justicia restaurativa? Tengo el honor de presentar a cuatro baluartes de la temática y el abordaje de las problemáticas vinculadas a las adolescencias, a las juventudes. Así que, en principio, nos acompaña Hernán Olaeta, que es director nacional de política criminal en materia de justicia y investigación penal y director de la maestría en criminología de la Universidad Nacional de Quito. Por otro lado, nos acompaña el senador Alfredo Fischer, senador por la provincia de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia del Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, nos acompaña la directora nacional de Adolescentes y Mentores con la Ley Penal de la CENAF, la doctora Gloria Bonata, y finalmente Gabriela Litúa, el doctor Gabriela Litúa, doctor en Derecho y profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de la UNPAS, y director del doctorado de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la UNPAS. Bueno, le damos la palabra a Hernán Olaeta, quien va a disertar acerca de la producción de conocimiento y diagnóstico para el diseño de políticas públicas. Hernán, tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Rodolfo, por la presentación. Un saludo para mis colegas del panel. Un gusto estar acá, compartir este gran panel con gente amiga y muy valiosa. Vamos a ver si al final del panel seguimos pensando lo mismo. Y bueno, agradecimiento a la convocatoria. Realmente valoramos muchísimo el esfuerzo que se está haciendo, valoramos mucho el lugar hermoso en el que estamos y las discusiones que hemos escuchado. Yo la verdad que estoy aprendiendo mucho escuchando los paneles y las ponencias, así que bueno, esperemos que nos deje mucho más este congreso. Yo voy a tratar de no extenderme mucho para respetar el tiempo y para dejar un espacio para el diálogo. Estamos hablando de justicias restaurativas, estamos hablando de perspectivas horizontales, así que lo mejor es también transmitir ese mensaje desde este panel, ¿no? Pero yo les quería comentar muy brevemente algunas características que yo pude conocer, digamos, y vivir en primera persona en mi rol de director de política criminal. Es un caso bastante raro el mío porque estoy en la dirección desde su propia creación, hice toda la carrera, digamos, en la dirección, empecé cadete, jefe de cadetes, asistente, ¿no? Llegué a director, después hubo una intervención, retrocedí un paso con el juego de la OCA y después volví al cargo de director. Entonces, digamos, estar tanto tiempo en un organismo dedicado a un tema tan específico como la política criminal y lidiando con tantas organizaciones en este tema, con tantos funcionarios de distintas perspectivas, deja algunas enseñanzas y algunos aprendizajes que está bueno compartirlo, digamos. Nadie tiene la verdad en esto, obviamente, pero por lo menos sugerencias de mi recorrido en la dirección, digamos, ¿no? En la oficina del Estado. Primero, en relación al tema que nos convoca acá, que es la política pública, que es un tema obviamente que ya definir desde lo teórico es bastante complicado. Vamos a ver después Iñaki que nos comenta sobre lo que él cree, sobre qué es una política pública. Pero digamos, desde la experiencia que yo tengo, yo conozco y lo que está haciendo el Ministerio de Justicia desde hace mucho tiempo en materia de política criminal, y obviamente del trabajo de otros colegas, uno podría más o menos resumir que la política criminal en Argentina durante muchísimo tiempo estuvo bastante limitada a dos aspectos, que es básicamente la ley penal o la labor de las agencias del sistema penal, ¿no? Entonces, acá hay como dos salidas clásicas que uno ve a lo largo de la historia argentina, sobre todo del siglo XX, que es esa fe en la norma, digamos, ¿no? La ley penal como respuesta a todo, específicamente la respuesta retributiva, que es la que más conoce el derecho penal, y después la fe en las agencias del Estado dedicadas a la justicia penal, básicamente la policía, esa delegación de la que nos habla Marcelo Saín, digamos, ¿no? La policía para que más o menos garantice un cierto orden social, la justicia penal, digamos, que simbólicamente trabaja resolviendo, entre comillas, algunos casos, y la cárcel, donde llegan las personas, digamos, más desfavorecida en este largo proceso de justicia penal, digamos, ¿no? Entonces, claro, es una respuesta bastante limitada, bastante formal, bastante abstracta, que no ve los resultados en la práctica que uno le demanda. Entonces,
la idea es, a partir del conocimiento del problema, intentar distintas estrategias, ¿no? Si alguna enseñanza nos deja el paso por estas oficinas es que la estrategia formal, abstracta o punitiva es una estrategia que puede vender periódicos, puede ser importante a los niveles de la demanda punitiva, de la agenda política, pero no es efectiva, no es respetuosa de derechos y no da resultados concretos en la realidad, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, la apuesta fue trabajar desde otra perspectiva distinta, otra perspectiva que apostara, en primer lugar, a la producción de conocimiento, ¿no? Esa fue como la primera gran propuesta que tuvo la dirección a mi cargo, convertirse en un organismo estatal con recursos, con profesionales, con perspectivas metodológicas diferentes, que ampliara la producción de conocimiento científico en materia criminal, en materia penal, en materia carcelaria. Esa fue una labor, y es una labor muy importante. Estamos convencidos que no existe una política pública efectiva sin un buen diagnóstico y sin una buena evaluación, digamos, de una intervención concreta. Por tanto, gran parte de la labor de la dirección tuvo que ver con esto. Claro, es una labor importante, seguramente indelegable y imprescindible, pero no es suficiente, ¿no? Contar con buena información, contar con buenos datos, contar con buenas estadísticas suele ser algo demandado, pero más desde el punto de vista discursivo que en la práctica. Lamentablemente hay muy pocas experiencias que toman esta producción científica para llevar a cabo una política de intervención. El Ministerio de Justicia y específicamente la Dirección de Política Criminal tuvo una experiencia muy buena en ese sentido, con la Casa Rodolfo, que participó activamente en la época de cuando era director y después secretario Mariano Ceparrini. Se llevó a cabo un plan de prevención del delito que tenía esta lógica, ¿no? Intentar trabajar también desde la producción empírica para diagnosticar y sobre todo para evaluar, digamos, la intervención, en este caso el programa de prevención del delito. Pero claro, no es suficiente, ¿no? Contar con unos datos. Cuando uno le envía al Congreso las estadísticas, dicen muy interesante y generalmente queda en un archivo esto, ¿no? O en algún asesor que tiene que hacer una tesis. Pero no son datos, no son insumos que uno vea en las exposiciones de motivos, en los fundamentos, en las discusiones parlamentarias. Entonces, la idea es que esta producción de datos sirva para otra cosa. De ahí, el siguiente paso en la dirección fue, bueno, a partir de la gran producción de información que intentamos llevar a cabo, de distintas perspectivas, distintas miradas, distintas metodologías, incorporar otros actores a partir del concepto de alianza, ¿no? De alianza estratégica. Incorporar actores del mundo académico. Nosotros tenemos una tradición de trabajo con universidades, la Universidad de Lanús, por ejemplo, Quilmes, etc. Ahora estamos trabajando con facultades de Derecho de todo el país, para que las universidades también ayuden a esto, ¿no? Ayuden a la producción de datos y ayuden a la otra labor emparentada con esto, que es la de capacitar, la de sensibilizar a actores que estén involucrados en esta política que queremos llevar a cabo. Entonces, parte del plan, digamos, era hacer alianzas estratégicas con el mundo universitario, con el mundo académico, pero también con agencias del Estado que tengan una intervención directa en el campo. De eso es un proyecto que, bueno, ya ustedes lo van a conocer en forma más detallada. Hay una ponencia que detalla este proyecto de intervención concreta en problemática juvenil a partir de la perspectiva restaurativa, que es una capacitación que estamos haciendo con la DINAI, nuestra compañía Gloria, y con la Universidad, con la Defensoría de Lomas, recogiendo la importante experiencia que tienen ambos organismos, digamos, ¿no? La DINAI, bueno, CENAP ni hablar, digamos, la experiencia, el anclaje territorial, el impulso que tienen hacia perspectivas más democráticas en materia de justicia penal juvenil, y la valiosa experiencia que tiene la Defensoría de Lomas, la capacitación que tienen sus integrantes, la cantidad de trabajo, de experiencias de campo que tienen. Entonces la idea fue, bueno, a partir de la experiencia de estos tres organismos, la Dirección de Política Criminal, CENAF, Lomas, hacer capacitaciones basadas en mucha producción empírica y en muchas experiencias de campo a funcionarios, técnicos, operadores de distintas oficinas provinciales en materia penal juvenil, ¿no? Las oficinas de la CENAF, las delegaciones de la CENAF, otros operadores estatales que trabajan esta problemática, por lo menos para impulsar una estrategia que a mí me parece fundamental. Si algo
me parece lo más importante que quisiera transmitir en el día de hoy, ¿no? Si algo aprendimos de estos años de luchar por la imposición de políticas públicas más amplias y más efectivas, pero con un arraigo en la producción empírica, es que los cambios más relevantes vienen de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Me parece que apostar por este cambio de paradigma, ¿no? Trabajar a partir de capacitaciones, de sensibilizaciones, de transmisión de conocimiento con agentes que están involucrados en el territorio, en el campo, en el trabajo local, es mucho más relevante, mucho más valioso y mucho más efectivo que trabajar de afuera hacia adentro. El ejemplo típico de afuera hacia adentro es la mencionada modificación legal. Entonces, si queremos hacer un cambio de paradigma, el tema de justicia penal, el tema de reconocimiento de derechos, me parece que son importantes las leyes, obviamente, son importantes las decisiones políticas más generales, obviamente, pero lo más trascendente es sensibilizar de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. Esta estrategia de trabajar con alianzas y bajar al campo, bajar al territorio, recoger las experiencias exitosas y tratar de, en la medida de las posibilidades, sensibilizar a los operadores en nuevas perspectivas que le permitan resolver casos, me parece que es lo más efectivo, ¿no? Esa experiencia fue muy exitosa, este programa de capacitación ya lleva 3 años, se trabajó con casi todas las provincias del país, los resultados los podemos ver, digamos, por más en detalle en la ponencia que les comentaba, pero mi propuesta es insistir con estas alianzas, ¿no? Involucrar a campos académicos, a oficinas del Estado y a actores que estén en el territorio para a partir de este intercambio provocar esos pequeños cambios que de adentro hacia afuera van provocando, van propiciando los grandes cambios. Y por último, digamos, a la hora de pensar en políticas públicas permanentes, estables y sostenidas en el tiempo, también la humilde experiencia que tengo en el campo me lleva a pensar que hay algunos elementos que son muy relevantes. Uno es esta idea de política basada en evidencia. Es un eslogan, sí, pero es un eslogan interesante, ¿no? Empezar a sensibilizar a los decisores públicos que a la hora de tomar decisiones en materia de política criminal, política judicial, política infanto-juvenil, tengan evidencia. Dejar de lado los discursos teóricos, los dogmas y empezar a trabajar un poco a partir de producción empírica, de experiencias de campo concreta. Me parece que eso es una buena herramienta para pensar una política pública efectiva. La otra es romper estos mitos, romper el mito de la ley penal, el mito de la justicia penal y trabajar desde este cambio de paradigma. La sensibilización de gestores. Cuando digo la sensibilización, obviamente que es importante trabajar con los grandes decisores de políticas públicas. Obviamente si un ministro, si un legislador están de acuerdo con esta perspectiva, es muy importante, ¿no? Va a transmitir un mensaje. Pero a veces pasa que los ministros pasan y los ministros a veces se muestran interesados y las políticas nos quedan arraigadas en la agencia, ¿no? Entonces, cuando digo sensibilizar, me refiero también a la sensibilización por abajo, ¿no? De los operadores, de los funcionarios, de los operadores del sistema de justicia penal. Y por último, la perseverancia. Si algo nos muestra el trabajo de la Dirección de Política Criminal y algo nos muestra el trabajo de los organismos más efectivos a la hora de pensar en políticas públicas, es la perseverancia, ¿no? El convencimiento en el mensaje, el convencimiento en el paradigma que uno estaba defendiendo y perseverar porque los resultados en algún momento llegan. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Le damos la palabra a la doctora Gloria Bonato, que nos va a hablar de la implementación de justicia restaurativa en niñez y adolescencia como un enfoque de políticas públicas. Buenos días a todos y a todas. Bueno, por supuesto, estar muy satisfechos nosotros desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de haber formado parte de la organización de este primer congreso y fundamentalmente además estar agradecidos, en este caso, a la Municipalidad de Avellaneda, a las compañeras con quienes trabajamos permanentemente por haber brindado este hermoso sitio, que realmente es precioso estar aquí. Yo hoy voy a conversar algunas cuestiones con ustedes que tienen que ver, y voy a poner primero el marco, porque estoy hablando exclusivamente de la parte
de las áreas, del enfoque de la ley penal juvenil. Así que voy a hablar exclusivamente del tema de justicia restaurativa, de la política pública en la justicia restaurativa en el marco de la responsabilidad penal juvenil. Quisiera, ayer en la apertura quisiera partir desde ahí un par de cuestiones, algunas que planteó Germán Bauche, otras que el secretario de Niñez, el doctor Lerner, otras del ministro, otras el propio Jorge Ferraresi, sobre el tema básicamente de la resolución de conflictos y esto de generar situaciones de paz, ¿no? Y Lerner decía algo así, como seguimos teniendo dentro de la justicia, dentro de la organización jurídica en cuanto a infractores o presuntos infractores a la ley penal de menores de edad, a una ley que no cumple los básicos principios democráticos y tampoco que se ampare o que tienda a respetar mínimamente el tema de derechos humanos. Pero igual, y entonces decíamos, y en esto, en las prácticas restaurativas, puedes ir animando en algún sentido esta ley que claramente en muchos años no hemos podido modificar, hacia los conceptos más del respeto de los derechos de las chicas y las chicas. Esta es claramente el punto, siempre cuando hablamos de penal juvenil, como se suele decir, decimos que no puede ser igual al sistema de adultos. Y en esto la propia 2278 quiso no hacerlo, con su artículo 4, donde habla de un tratamiento especial. Voy a sacar la palabra de tratamiento tutelar, que es lo que dice la propia ley, a los fines de no aplicación de una condena, ¿no? Pero las prácticas nos han llevado en todos estos años, yo no les quiero contar, algunos lo saben y además diría Mirta, el público se renueva, así que lo voy a contar brevemente. Yo empecé a defender chicos con causa penal antes de la Convención sobre los Derechos del Niño. Está prohibido sacar cuentas. Empecé joven, sean buenos, empecé joven, terminé joven la facultad. Pero digo, desde ese momento, previo a la Convención sobre los Derechos del Niño, desde el año 87, que creo 86, 87, que va a haber defendido al primer chico con causa penal, y ahí la veo a Noris, que estábamos, a la doctora Piñata, estaba en esto con nosotros. El sistema, en vez de ir transformándose en más democrático y más respetuoso de los derechos humanos, cada vez se parece más al sistema de adultos, ¿no? Esto es lo que nos ha dado la práctica. Pese a esto que nos ha dado la práctica, hay cosas que debemos rescatar como positivas. La Secretaría Nacional lleva adelante desde el año 2015 en forma permanente y antes en forma más esporádica un relevamiento de las áreas encargadas del sistema penal juvenil en todo el país, tanto para lo que tiene que ver con lugares especializados de aprehensión como las medidas alternativas a la privación de libertad, que nosotros las llamamos medidas penales en territorio, cuanto a la privación de libertad en dispositivos tanto residenciales, digamos, de restricción como de privación. Y hemos visto una baja constante, lenta pero constante, de la cantidad de chicos y chicas que están privados de libertad. Digo, quiere decir que algo en algún sentido viene modificándose. Ya voy a llegar al tema, no se preocupen. Pero era necesario decir en algún sentido que hay en esto alguna conciencia, pese a que el sistema cada vez en algunos sitios se parece más al de los adultos, en cuanto a que los pibes y las pibas son distintos. Debe existir un proceso educativo, debe existir medidas socioeducativas. Entonces, por lo menos en la privación de libertad, esto se viene modificando. Hay números interesantes de la IPP en provincia de Buenos Aires, donde efectivamente la cantidad de IPP a adultos ha subido exponencialmente, en cambio a personas menores de edad ha bajado en los últimos años, despreciando para el cálculo los años de pandemia, porque efectivamente
ustedes que saben más que yo de estadística nos rompen cualquier cuenta. Ahora, cuando incorporamos la paz, cuando incorporamos la solución de conflictos a través de otra vía, como es la justicia restaurativa, como es las prácticas restaurativas, el enfoque restaurativo, hay una señal que tenemos que tener bien clara y bien presente. Va de suyo que tanto medios de comunicación como algún decisor político como algún partido, hasta podría decir, pide mayor punición, más baja de edad de no punibilidad, mayor cárcel. ¿Cómo era esto de cárcel o bala que dijo alguien por ahí estos días, no? O hace un tiempo. Tanto para adultos como para chicos y chicas. Ahora, debemos defender fuertemente lo que es el enfoque restaurativo, la práctica restaurativa y no permitir que se cuele al no punible por la puerta engañosa del enfoque restaurativo o la práctica restaurativa. Está claro que mala de la época de la dictadura, no respetuosa de los derechos humanos, fuera de la Convención sobre los Derechos del Niño, de Riad, Beijing, y sigue la larga lista y las recomendaciones del Comité sobre los Derechos del Niño, nuestra ley dice que punibles son de 16 para arriba y 16 para abajo las áreas de protección, las áreas de restitución de derechos, no las áreas penales. Esto está claro y creo que para defender fuertemente lo que es el enfoque restaurativo debemos ser duros en ese marco, debemos ser fuertes en ese marco para que no se cuele el punitivismo a través del enfoque restaurativo, de la práctica restaurativa. Esto me parecía importante señalarlo, porque lo estoy inventando porque un marciano vino y me lo contó, no, porque lo estamos viendo en algunas jurisdicciones. Nosotros tenemos competencia en todo el país, somos rectores de política penal juvenil en el país y hemos recorrido todas las jurisdicciones y vemos que a veces, hasta con buena voluntad, si se quiere, no digo que sea de gente mala, pero como una forma de respuesta ante el delito, antes de la edad de punibilidad, se llevan adelante determinadas prácticas desde las propias áreas penales en cuanto a las prácticas restaurativas, de esta forma violentando claramente lo que la propia ley de la dictadura no quiso. En la época de la dictadura sí, después procedieron a modificarlo. En cuanto a la experiencia que nosotros estamos llevando adelante, estoy viendo que me quedan 6 minutos. ¿Voy bien? Bien. Yo me autocontrolo, sí. No, por favor, es un placer autocontrolarme, estar usted como moderadora además. Con Rodolfo nos conocemos mucho y nos queremos un montón. Entonces, decía, de la experiencia que llevamos nosotros vimos 3 grandes momentos para la política pública para aplicar prácticas restaurativas. La primera, como forma anticipada de finalización del proceso. Esto claramente. Esto mismo que dice la observación 24, ¿no? Evitar a los chicos y las chicas el tránsito por el proceso penal. En este sentido hemos apoyado, hay múltiples experiencias en el país, hemos apoyado tanto técnica como financieramente algunas, estamos charlando con algunas provincias, estamos acompañando fuertemente a algunos municipios en ese mismo marco. Obviamente con el concierto, y en esto que decía Hernán también, de trabajar juntos con el concierto y el acuerdo con el Poder Judicial, ya sea dependiendo cada jurisdicción, si en la causa, si el proceso lo lleva el juez o lo lleva adelante el fiscal, ¿no? Pero esto es un trabajo que claramente, obviamente, debe estar articulado entre las áreas especializadas en penal juvenil como con el Poder Judicial. Si no, la verdad, no da frutos en ningún sentido. El segundo punto que nosotros lo vimos como muy interesante, y a mí me gustaría, ya que me dijo que como me controlo me puedo tranquilizar también, me gustaría contar brevemente, es cuando la práctica restaurativa se aplica en virtud del artículo 4 de la 2278 a los fines de no aplicación de pena. Y esto fue muy interesante cómo lo vinimos llevando adelante, y además
un ejemplo concreto, creo que hoy a la tarde está el juez Muínquez de Tucumán, justamente en Tucumán con él, donde él dice, antes de querer ver cómo viene la medida socioeducativa, en este caso en particular, en este proceso, me parece necesario una práctica restaurativa para esta solución de conflicto entre esa víctima y ese victimario que ordena la aplicación de prácticas restaurativas. Si te estoy sacando parte de lo que ibas a contar, Miguel, perdón. Prácticas restaurativas, Miguel Asís es el encargado dentro de la dirección a mi cargo de un área nueva que se completó, se creó cuando nosotros empezamos el 10 de diciembre del 2019 y entendimos, creo que ayer el doctor Lerner lo comentaba, de la necesidad de tener un área específica de justicia restaurativa, de prácticas restaurativas dentro de la zona. Bueno, entonces decía, en este artículo 4 que a veces vemos que en algunas prácticas judiciales está un poquitito olvidado, dejadito de lado, lo que no se aplica en exceso. Vimos, en el caso concreto, donde prestamos asistencia técnica a la provincia de Tucumán, una muy buena aplicación de las prácticas restaurativas, en donde efectivamente no era solo el juzgador que por el, diría la ley, tratamiento tutelar ve el éxito o no éxito de estas medidas educativas, que preferimos llamarlas un poco más modernamente de esta forma, sino que también con el concierto tanto de la víctima como de los afectados comunitarios se pueda llegar a una mejor solución y por ende a la absolución de los chicos y las chicas. Realmente en ese sentido vimos un gran avance, al igual que en el nuevo Código Procesal de Santiago del Estero, en donde incluye en el propio código las prácticas restaurativas en todos los momentos del proceso, tanto como forma anticipada de finalización, como en las medidas cautelares, tanto privativas de libertad como no, como en lo que sería el artículo 4 de la ley. Y el último punto que nosotros hemos visto y venimos desarrollando en cada una de las jurisdicciones es para los proyectos institucionales y los dispositivos de restricción o de privación de libertad. Y en este caso, y estaba escuchando más temprano en un panel de las compañeras del Ministerio de Justicia acá de Provincia de Buenos Aires, del área de responsabilidad penal juvenil, ¿para qué? Para generar efectivamente estos proyectos institucionales y además lo que sería el código de convivencia, no me gusta mucho llamarlo código de convivencia, los dispositivos de privación de libertad, que tengan efectivamente a los fines de la aplicación, tanto de vivir como de la aplicación de cualquier tipo de sanción dentro del dispositivo, una práctica restaurativa. Los que conocen el tema dentro de cualquier lugar de encierro, cualquiera, tanto lo que es un lugar de privación de libertad por un delito como en otros, hay grandes niveles de conflictividad y las prácticas restaurativas y el crecimiento, porque cuando hablamos de pibes, ¿qué hablamos? Hablamos de generar, acompañar a esos chicos en este desarrollo progresivo y acompañarlos en esta formación de ciudadanía. Y en esto, la práctica restaurativa, esta forma de resolver el conflicto, esta forma de buscar un punto de paz, es básica en cualquier ámbito. Pero me voy a ceñir a esto en particular. Y hemos trabajado fuertemente con algunas provincias, y me gustaría solo poner el ejemplo de dos, en este caso, en donde no solo los proyectos institucionales tienen prácticas restaurativas, sino además que se han generado con participación adolescente. Y esto es, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, y estamos avanzando. Hace poco fueron los compañeros y compañeras a trabajar conjuntamente con ellos, con la provincia de Mendoza. Entonces, nosotros vemos, y ahí sí ya cierro, como política pública, importante estos momentos, y los venimos desarrollando, en cuanto a la justicia restaurativa o a las prácticas restaurativas. Y una cosa ahora sí para cerrar. Nosotros
y pugnamos por ello, que en cada una de las áreas especializadas en el sistema penal juvenil dependientes del Poder Ejecutivo deben formarse equipos y el círculo virtuoso es que efectivamente en este concierto entre el Poder Judicial y el Poder Administrador sea el Poder Administrador el encargado de la aplicación de cualquiera de las etapas de las cuales yo le venía hablando del enfoque de la práctica restaurativa. No niego y valoro las experiencias que se vienen llevando adelante desde el Poder Judicial o de los ministerios públicos de las defensas. Digo, me parecen absolutamente valiosas, pero creo que podemos profundizar en las áreas de los ejecutivos, tanto nacionales como provinciales, que lo lleven adelante de las áreas en este sentido. Al igual que llevan adelante la privación de libertad, al igual que llevan adelante las medidas alternativas a la privación de libertad. Es una herramienta más para acompañar a nuestros chicos y a nuestras chicas a poder ser felices, estar en paz y poder encontrarse con su comunidad en un lugar que no sea la vulneración, que no sea el delito. Muchas gracias a todos. Él nos va a relatar todo el proceso de elaboración del proyecto de ley de justicia restaurativa en la provincia de Buenos Aires. Así que le damos adelante. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días a todos y todas. Ahora me doy cuenta por qué me pusiste acá, Germán, como para que aprendiera y me convenciera. No hacía falta. Digo que Germán, como su equipo, en los procesos de inclusión y laburo que está haciendo el Senado bonaerense, fundamentalmente apuntando a que su presidenta, la vicegobernadora Verónica Magario, tiene un equipo especial en el tema de niñez, encabezado por Norberto Listi, que ha ido generando mecanismos de participación sumamente interesantes y esto que por ahí mencionaba Hernán, de poder sistematizar, aprovechar, sacarle brillo a un montón de cuestiones de la praxis que muchas veces, a medida que van pasando los funcionarios, como de ejemplo a Norberto, seguramente todos lo conocemos, de pronto se termina ese brillo y no quedan esas experiencias como forma metodológica. Me parece bueno lo que vos mencionaste. Ahí conocí a Germán y su equipo y realmente él venía con lo que tiene, esta pasión por esta forma de encarar la resolución de los conflictos, sobre todo de los pibes y pibas, y que de pronto con nuestro sistema legal, lo encaramos todos los días, tenemos mucha gente que le pone mucha garra, pero cuando valoramos los resultados seguramente podríamos tener muchos mejores. Por eso lo tomé desde el primer momento y nos pusimos manos a la obra, y hoy tenemos un proyecto que está muy avanzado para que la provincia de Buenos Aires tenga una ley de justicia restaurativa que nos permita encarar un mecanismo alternativo. Pero por ahí contarle, porque tengo 10 minutos y así como ustedes se le hace corto, por ahí a alguien que viene del mundo de la praxis se me hace inmenso. Pero, ¿por qué estaba convencido desde antes que Germán me metiera con pasión en esto? Es que desde joven, y también hace mucho, Gloria, en el proceso de pacificación de un país centroamericano que después de ser el primero en el continente que logra la subversión del Estado a partir de la lucha armada, como fue el de Nicaragua en el año 79, el movimiento que generó el Frente Sandinista, logra el poder, y unos 10 años después de un sangriento proceso de lucha intestina, empiezan los procesos de paz, y un grupo importante de argentinos tuvimos la posibilidad de trabajar en eso desde la OEA. Y
Y si hay algo, tuvo muchas falencias, de hecho todavía están siendo pagadas, y bueno, es un proceso de discusión en Nicaragua. Pero toda la costa oriental, la del Caribe colombiano, se separó en dos grandes partes, que son la región autónoma del Atlántico Norte y el Atlántico Sur, y eso me parece que fue uno de los grandes logros, que constitucionalmente tienen dos regiones realmente autónomas, tienen procesos autónomos de elección de sus autoridades, de sus mecanismos de justicia. Y en el de la Autónoma Atlántico Norte, al grupo que nos tocó ir a trabajar ahí, la reinserción de los excombatientes, nos tocó convivir con un montón de situaciones que se daban en un ámbito donde no hay Estado. No había Estado por incomunicación y no había Estado, por supuesto, porque estaba en un proceso de guerra, un proceso bélico importante. Y ahí tuve mi primer encuentro real con lo que son las prácticas de justicia restaurativa. Por supuesto que no conocía ni el término, y a partir de ir involucrándome en esto, empecé a ver que se podían resolver graves conflictos, aún los que se dan en flagrantes violaciones a lo más básico de los derechos humanos, hasta los más sencillos, que podían ser, no sé, que un chancho le comiera el maizal al vecino, o de los más sencillos. Pero todo terminaba en procesos donde un consejo de ancianos, con su propio idioma, el misquito, porque esto era una comunidad muy chiquitita, la Micamba, a la orilla del río Pinzapota, casas emplazadas, una comunidad sin propiedad privada, es decir, los terrenos eran de todos, las casitas emplazadas sobre pilotes, porque el río Pinzapota sube y baja de manera. En ese ámbito, ese espacio de resolución de conflictos resolvía conflictos, reitero, de la más variada. Y me tocó vivirlo porque, bueno, en el grupo también había unos colombianos, a los colombianos les encanta la música, así que se alquilaron un equipo de música que rompieron en el proceso y después hubo y aún en otro idioma, porque nos costó con poca gente que hablaba español, ver cómo se pueden resolver, y tenían una serie de casos que resolver de manera absolutamente, no sé, sin norma escrita, no sé cómo se dice esto, de manera pragmática, y cómo se resolvían los problemas, cómo iban tensionando las dos partes, y con un mediador, a veces que también hacía de traductor, se iba encaminando y la cuestión se solucionaba. Y nos quedó a todos los que asistimos a esto una cuestión que después analizábamos al trabajar las conclusiones de la misión. Luego me tocó ser intendente, ya muchos años después, de una comunidad muy pequeña del interior bonaerense, y también en esto que mencionaban los que antecedieron al uso de la palabra, los que me antecedieron, me tocó vivir desde el lugar que tiene un intendente, el que tuvo el papá de Sara, una compañera, que ahora vamos a trabajar también la ley, en una comunidad del interior, cómo receta a alguien toda esta problemática, la problemática juvenil, la de conflictos a veces leves, pero a veces no tanto, y cuando los procesos normales de justicia tomaban intervención y daban el camino que corresponde, presionado siempre por una comunidad que está también, a su vez, presionada aún en comunidades pequeñas como la nuestra, donde les puedo asegurar que la problemática de la inseguridad no es algo que nos afecte la vida, y sin embargo, cada vez que hacemos una encuesta, la mayoría de los conciudadanos opinan que la inseguridad es un problema, porque cada vez que se enciende el televisor o cada vez que estamos atravesados por eso. Y entonces cada vez que ocurría un problema con pibas o pibas, desde la comunidad hay como una presión para que le piden esto específicamente al intendente. Hay que echarlos, hay que sacarlos a las pibas y pibas. El destierro, porque es decir, como que no hay posibilidades de solución por la vía que nos vale, te piden. Entonces cuando la justicia terminaba con un pibe por fuera de la pila, en alguno de los lugares donde los pibes son recluidos de su libertad, cada vez que retornaban, no volvían mejores. El sistema no nos devuelve una persona que solucionó sus problemas con la comunidad, con las víctimas de sus acciones,
con el sistema, nos devuelve chicas y chicos que están en una situación más compleja. Y de vuelta la presión de la sociedad, porque como vuelve así entonces la cuestión se hace difícil. A mí me parece que lo que nos trajeron Germán y su equipo a la mesa de trabajo de la Comisión de Niñez del Senado tiene un perfil sumamente interesante. Y es también esto que termina siendo un proyecto de ley que aspiramos a que le podamos dar tratamiento parlamentario muy pronto. Contiene varias de las cosas que decía Hernán y que decía Gloria. La posibilidad de un marco normativo que genera un organismo en el ámbito administrativo del Ejecutivo bonaerense. Preferimos que este ámbito que se encargue del monitoreo y los procesos administrativos de la justicia restaurativa en la provincia de Buenos Aires esté ubicado dentro del Ministerio de Justicia. Hubo una discusión a ver si era en el organismo de minoridad o en el Ministerio de Justicia. Terminamos inclinándonos por el Ministerio de Justicia por la relación con el ámbito y también por el mecanismo organizativo. En ese ámbito va a haber un rol del Ejecutivo y también, por supuesto, la ley contempla la posibilidad de que en todo proceso, en cualquier momento de y ahí corríjanme porque los especialistas son ustedes, en la provincia de Buenos Aires, todos los actores de la justicia, la policía y algunos más puedan requerir que el proceso sea interrumpido y que se pueda trabajar con esta metodología alternativa. Y se regula en esta ley cómo hacer estos procedimientos, también ponemos cuáles son los principios y valores en los que se basan. Y fundamentalmente se establecen 3 o 4 cuestiones que yo creo que son las más importantes, que esto requiere definitivamente de la voluntad del ofensor y del ofendido. No hay manera de que esto suceda si esto no es así. Requiere también de un intermediador y ahí estaría ese rol del Estado bonaerense en el ámbito de su poder ejecutivo, teniendo personas que denominamos facilitadores, que hagan la praxis de esto que por ahí se mencionó en las intervenciones de los compañeros. Nos parece central de que un conflicto, sobre todo en los ámbitos de los jóvenes, que es a donde le ponemos límite a nuestro proyecto, es respecto de la responsabilidad penal juvenil, podamos encontrar un camino alternativo para solucionar estos temas. Y también, por supuesto, la ley contempla una serie de cuestiones específicas, como es la posibilidad de que el sistema tradicional siga con sus pasos para no establecer problemas con los tiempos de la justicia, es decir, si el arreglo que puedan llegar las dos partes en algún momento termina interrumpiéndose, que la justicia normal pueda haber seguido y tenga los pasos totalmente cumplidos. Yo tengo mucha expectativa de que este proyecto, que todavía no estamos en condiciones de socializarlo, pero sí estamos ya charlando y debatiéndolo con más gente, con más intérpretes, estamos abiertos a que esto sea un instrumento, una herramienta que nos sirva a los bonaerenses para empezar de a poquito a incorporar un instrumento más para que nuestra sociedad pueda ir encarando nuestros problemas por un camino alternativo y poder tener un resultado mejor ante nuestras problemáticas. Problemáticas que escuchaba tus estadísticas y a veces las tenemos sobredimensionadas. Nosotros pensamos, si prendemos el televisor o vemos las redes o nos informamos mucho, como nos debe pasar a muchos de acá, seguramente no tanto como un político, pensamos que hay un alto porcentaje de incidencia juvenil en la problemática de seguridad, que realmente no es tan así. Lo que sí es muy alto es la reincidencia, y es algo que el ministro de Justicia, Julio Laca, está trabajando mucho. Un altísimo nivel de reincidencia, y bueno, está claro entonces, desde el lugar de un lego, que hay cosas que cambiar porque el sistema que tenemos no nos conforma, y además que estamos en una sociedad que cada vez más va por el camino fácil de la expulsión
del de garrote, del de bala o cárcel, como esperando de que esto nos solucione los problemas. Finalmente me parece una apuesta sumamente interesante a la que todo el equipo del Senado, acá están algunos de los compañeros presentes, hemos puesto mucha garra. También tenemos funcionarios acá que se han entusiasmado, como Vivi, con quien estamos también haciendo un proceso interesante de visitas al Senado de sus pibes y pibas. Realmente estamos entusiasmados y creemos que va a ser el resultado de este trabajo una ley que posiblemente nos dé una alternativa a los bonaerenses para encontrar un camino para solucionar mejor nuestros conflictos. Así que muchas gracias por permitirme esta jornada y a disposición después si tienen alguna pregunta. Bueno, para cerrar el panel, le damos la palabra al doctor Gabriel Anitúa. Su presentación se denomina Principios del Derecho Internacional y aportes teóricos para una justicia más humana desde un enfoque de derechos. Muchas gracias por, iba a decir la invitación, pero por dejarme participar en este caso de este evento del que he aprendido mucho, de este panel y de la forma de realizar este evento, de las participaciones de distintos lugares, de la función pública, legislativo, de la función ejecutiva, las universidades, actores, actrices del sistema judicial, pero también el que se vincula con la satisfacción de derechos y también la vulneración de derechos, las personas que sufren vulneraciones. Por lo tanto, en primer lugar, agradecer por eso. Y después, bueno, en parte sumarme a algunas cosas que mencionaron, para dar cuenta de las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas para una justicia restaurativa? ¿No? Pensando en la política, de la política como momento fundamental de la definición del qué hacer, de la decisión sobre el qué hacer, cómo hacerlo, cuándo, la oportunidad, con qué recursos humanos, económicos, obviamente, poder tomar esas decisiones. Decisiones que tienen necesariamente que estar basadas en un conocimiento. Y acá me sumo a lo que señalaba Hernán en punto a políticas basadas en evidencia. Evidencia, acá no es que voy a discutir con Hernán, pero es decir, evidencia que no es solamente la evidencia empírica. Ciertamente, la evidencia empírica es fundamental para aportar ese conocimiento. Pero también prestarle atención a otra forma de conocimiento, a una evidencia teórica, que es esencialmente importante para pensar en qué decisiones tomar, cómo tomarlas, cuándo, etcétera, etcétera. Esto digo que es fundamental para evitar caer en disparates, que es lo que está pasando, probablemente no solo con la política criminal, que es donde yo trabajo o aporto algo desde mis funciones académicas o universitarias, pero especialmente se observan en esta materia. Un profesor, en este caso en COSEC, pero que desarrolla su tarea en Estados Unidos, marca la diferencia entre las políticas del Estado de Bienestar, las políticas vinculadas con la satisfacción de derechos, las políticas criminales, se refiere a él, dedicarla a nuestro criminólogo, esas políticas del welfare, las llama él, del Estado de Bienestar, que estaban especialmente basadas en esas informaciones del conocimiento teórico y empírico, y que no formaban parte de la discusión electoral, de la política en ese sentido. Ni republicanos ni demócratas decidían cuestiones de una justicia terapéutica, una justicia tradicional, incluso diríamos el principio de la justicia restaurativa en la década del 70, basadas en la encuesta electoral, ¿no? De alguna manera. El cambio que se produce con lo que él llama unas políticas más propias del neoliberalismo tiene que ver con esto. Se empieza a discutir en la campaña electoral, en los debates televisivos sobre yo voy a poner pena de muerte, se empiezan a decir disparates. El problema de no tener políticas públicas basadas en evidencia, basadas en conocimiento, es que se permite decir cualquier disparate. No solo decir, diseñar, proponer, afectar derechos humanos con esos disparates. Disparates que están un poco basados en... Hernán mencionó la palabra fe también. Y sí, pero yo soy muy respetuoso de la fe, de esa fe, de esa esperanza también que propicia cambio, que permite tomar decisiones. Yo acá diría la magia, pensar en
Yo utilizo a veces la palabra penalismo mágico para no usar eso, el populismo punitivo, porque habla mal del populismo. No es una cosa de que la gente es tonta, la mayoría son tontas, no. Sino que hay ciertos pensamientos mágicos que llevan a creer que una ley, una norma, o que poner penas más duras, esto va a solucionar los problemas. Esto es mentira. La magia me gusta también, ¿eh? Pero la magia lo que tiene es que después encontramos el truquito y es mentira. No están cortando a la señora por la mitad, eso no pasa. Entonces, frente a problemas reales, afectaciones a derechos reales, proponemos mentiras. Estos disparates se proponen de distintas instancias. Milei, los Bullrich proponen disparates para ganar la elección y después no sé qué harán en la función ejecutiva. Disparates son los que no solo proponen, sino que votan después todos los diputados. El diputado Petri propuso esta reforma en 2017, pero después lo proponen todo. Y es un disparate. Y no soluciona el problema de seguridad o inseguridad y genera nuevos problemas, más violencia, más violaciones a derechos humanos. Y disparates también son los que pueden realizar otro tipo de políticos, políticas, que son los actores, actrices concretas, el oficial de probation, la defensora, el juez, la Corte Suprema, que a esto lo que voy a referir en todo caso, aludiendo a un mal fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional y que provocó cierta limitación a las posibilidades de la justicia restaurativa en nuestro país. Digo esto porque también hacemos política a veces en esta deslegitimación de la política, que es parte de esos disparates, pensando Milei claramente, se deslegitima el político que tiene su legitimidad democrática, legisladores o presidentes, pero pareciera que hay otros políticos que no son políticos, que son expertos, los jueces, por ejemplo. Pero también son políticos, toman decisiones políticas concretas, algunas buenas. Yo estaba recordando ahora que fue un oficial de probation canadiense, Tal Yancey, que tenía que aplicar las propias lógicas de la justicia terapéutica, en el caso de probation. Y se le ocurre, año 1974, se le ocurre con estos chicos, unos chicos que habían vandalizado una congregación religiosa, se le ocurre en vez de llevarlos, hacerles el tratamiento, lo propio de esa justicia terapéutica, iniciar lo que podríamos llamar una justicia restaurativa, ponernos en contacto con esa congregación. Esto tiene que ver también con hacer cosas, tuvieron que ayudar a pintar lo que habían vandalizado, sí. Pero inicia algo que podemos vincular más con ceremonias de integración que las ceremonias de degradación propias de la justicia punitiva y también de la justicia terapéutica. Después vamos a volver un poco sobre esto. En todo caso, tienen y diseñan y activan, toman decisiones que son políticas públicas, desde un oficial de probation hasta, lógicamente, los jueces. Y eso tiene que ver con el necesario reparto del poder, que tiene lógica. En Argentina tenemos problemas, yo soy jurista, en la Facultad de Derecho, y tenemos problemas porque tenemos pésimos constitucionalistas. Digo, que hay un problema no solo de que toman decisiones, sino también en producción de conocimiento. El conocimiento es muy malo en Argentina, el derecho, sobre todo porque tenemos muy malos constitucionalistas. Chanta, pero algunos que tampoco aportan claridad acerca de qué es lo que dice la Constitución. Que lo que está diciendo es precisamente cómo tomar decisiones, cuándo, y algunas decisiones ya están tomadas. Digo esto para aliviar en parte a los legisladores, a la Comisión Ejecutiva. Algunas decisiones ya están tomadas. Esa normativa constitucional o de derecho internacional de derechos humanos, que es lo que me decía. Dentro de esas cuestiones tiene que ver con el reparto del poder. ¿Quién toma la decisión para evitar esto? ¿No? Que de golpe gana Milei y hace cualquier desastre. No puede ser tanto de esto. Uno sí, a Dios que no gane nunca. Pero para que no tomen ninguno de estos actores, ni el judicial, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el gobierno federal, ni el provincial, ni el municipal. Bueno, reparte el poder de toda esta manera. La repartición tradicional de estas tres poderes, pero también en este sentido más vertical. Muchas decisiones que se tienen que tomar o conjuntamente, o en todo caso que se limitan. Y en ese reparto, como digo, hay decisiones que ya están tomadas o que vienen tomadas de otro lado. La Constitución toma decisiones importantísimas de política criminal. Y con la Constitución del 1994 forma parte de ese cuerpo constitucional ese derecho internacional de los derechos humanos, que tiene la misma fuerza la Constitución, es decir, está anticipando la toma, le dice al ejecutivo, ejecute esta política criminal, pensando en política penitenciaria. No puede hacer, la vamos a mandar, no, usted tiene que estar vinculando a la resocialización, a la reinserción del tipo que está condenado, respetando los derechos humanos. Esto se lo dice la Constitución, lo dicen estos tratados internacionales. No puede inventar mucho el legislador
ejecutivo, tiene que aplicar esas decisiones más en esa instancia. Esto lo saben bien los juristas. Como digo, a falta de buenos expertos en la academia, los jueces y sobre todo la corte se convierten ellos en esa doble función. Somos políticos, tomamos decisiones, pero también somos los expertos, somos los que saben. Y esto les da como una legitimidad peligrosa. Concretamente esto es lo que pasó en el fallo Góngora, es uno de los fallos que quería mencionar, que amparándose en decisiones tomadas en otras instancias internacionales, en la Constitución Nacional, la Convención de Belén de Pará, decisiones jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el campo algodonero, etc. De esta manera tenemos una obligación, no podemos hacer otra cosa, nosotros como jueces, que diseñan la política en las normas penales, procesales penales, provinciales. Tenemos obligación de, en estos casos, está vinculado a la violencia de género, perseguir, enjuiciar, de condenar. No podemos hacer otra cosa. Y esto es un gran problema para los que propiciamos ciertas ventajas de los terapeutas. No podemos, en el caso de una probation, pero no podemos hacer esto, pero tampoco podemos hacer, no podemos hacer nada más que justicia tradicional y punitiva. Esto lo podemos hacer desde ese conocimiento informado, es decir, esto fue una muy mala decisión de política criminal. Muy mala decisión para el reparto de todo. La decisión que puede tener la justicia penal en el caso concreto es resolver ese caso, para ese caso. Y podemos evaluar qué pasó en ese caso. ¿Qué pasó con Góngora? Góngora quedó sobreseído por prescripción. El señor Góngora no solo no fue enjuiciado, ni condenado, ni se enfrentó a la víctima, ni le dijo, no pasó nada, no pasó nada por el tiempo prescribió. Por su casa, nadie, o sea, no hubo ni justicia restaurativa, ni justicia terapéutica, ni punitiva, no hubo nada. Bueno, entonces podemos decir, esta decisión política fue un fracaso, un desastre. Pero además tiene un problema por esa legitimidad que tiene la decisión de la Corte, y en este caso lo que dice no es la decisión de la Corte, la decisión de la Corte que está aplicando derecho internacional humanitario, se está aplicando la Constitución, es extenderse a otras instancias. Y, como sabrán, defensores, bueno, hay cierto problema para este tipo de materia. También porque fue una mala política, porque se equivocó la Corte. Pueden decir disparates, Milei, el diputado Petri, pero Maqueda también. Se pueden equivocar. ¿Por qué se equivoca? Porque aplica decisiones jurisprudenciales que están pensadas para una especie de casi un genocidio, asesinato de mujeres para un señor que le tocó la cola, una cosa horrible que está, obviamente, que tiene que tener algún tipo de respuesta, pero no se aplica esa jurisprudencia, también la normativa internacional que está pensando en otros casos. Para no usar el tiempo, lo que yo quería ver es algunas decisiones que también conforman ese marco normativo del derecho internacional de derechos humanos, ese marco normativo constitucional, esas decisiones que ya están tomadas. También en parte para decirle a los otros decisores políticos, tranquilo, no vas a comerte el garrón frente a los medios de comunicación. Si tú decís, yo estoy aplicando decisiones, ¿qué es lo que hacen normalmente los jueces? Este no soy yo, este es el marco normativo, la ley, es la institución. Bien, pero los legisladores por hacerlo tienen que hacerlo, están obligados. Y los que tienen las funciones ejecutivas también. Yo tengo que ejecutar de la mejor manera posible, haber volvido a la política penitenciaria, un tratamiento resocializado, en algún momento tiene que volver este individuo que yo tengo que custodiar sus derechos humanos tratando. Tengo que hacer esto, no puedo hacer otra cosa. No es para sacarle el cuerpo, sino para decir esto lo estamos haciendo entre todos, hay decisiones que ya están tomadas en otro lado. En este caso, en el ámbito internacional. Y lo que quería mencionar es que, además de estas decisiones que se mencionaron, además de las decisiones muy importantes en materia juvenil, que ya mencionó la compañera, están diciendo qué tenemos que hacer en esta materia. También hay decisiones que ciertamente forman parte del soft law, que nos indican la necesidad de instrumentar una justicia restaurativa. Con tiempo voy a citar dos nomás, ¿no? Una decisión que tomó el Séptimo Congreso de Naciones Unidas en Milán, redactando los principios básicos de justicia para víctimas del delito y abuso de poder. Muy interesante, 1985. Forma parte de esta normativa internacional, que saben más, internacional público, de hecho, dicen hay decisiones duras, que dicen esto tenés que implementarlo ya, y otras que son como sugerencias, pero en todo caso forman parte de la decisión. Esto tenemos que hacer. ¿Cómo? Bueno, dependerá
generar los recursos, la decisión de la oportunidad, pero el Estado tiene que hacer esto. ¿Qué tiene que hacer en este caso? Bueno, implementar una justicia que tenga en cuenta a las víctimas de delito y a las víctimas de abuso de poder. Después, si tengo tiempo, me refiero también a esto, a la justicia transicional, a los graves abusos cometidos contra derechos humanos. 1985. ¿Quiénes son los que sugieren esto? Los académicos, canadienses, basados en esa experiencia que mencioné Jansi, holandeses, noruegos, pero firman todos los países. La decisión la toman todos, se hace cargo todos los países de Naciones Unidas y firman estos principios básicos de ir aplicándolos. En ese caso hubo como dos proyectos, uno de la Sociedad Internacional de Victimología y otro de la Federación Mundial de Salud Mental, Amnistía Internacional. Todos los tomaron en cuenta para decir cómo permitimos que la víctima ocupe un lugar. No son solo los victimarios los que ven afectados sus derechos humanos, las víctimas también para la justicia tradicional. Ninguna satisfacción se le da a una víctima a su violencia sufrida, más violencia para otros. Vos no nos interesamos como testigos. No solo en 1985 se dictan estos principios básicos, sino que después, inmediatamente, se redactan manuales. Un profesor de criminología estadounidense, otro canadiense, nos redactan un manual de cómo los ejecutivos, los legislativos nacionales llevan adelante estos prácticas. En el 2002 se da un paso más. Hay otra convención internacional, otra decisión de las Naciones Unidas que nos obliga. La Corte Suprema también fue la que nos dijo que esto nos obliga, pensando en fallos. Jurista y trabajé en la Corte Suprema que tomó estas decisiones. Por ejemplo, el caso Berbisky, la Corte en el año 2005, la Corte Suprema de Estados Unidos le dice, de Argentina le dice a la provincia de Buenos Aires, esto que soft law, las reglas mínimas de los recursos, son obligatorias, tienen que aplicarlas. Esto también es soft law como las reglas mínimas de tratamiento de los recursos, normativas regionales. Estos principios básicos de Naciones Unidas en el 2002 ya se llaman concretamente uso de programas de justicia restaurativa en materia penal. Acá no hay duda, ya no es solo víctimas. Incluso está cambiando el uso de mediación penal, los problemas, estamos hablando de lo penal, los riesgos de la mediación, lo comparto totalmente. Dice, esto es otra cosa, otro tipo de justicia. Ceremonia de integración, no de degradación. Estas reglas que son fundamentales, hay que leerlas, tendrían que aplicarlas los jueces, tienen que aplicarlas todos. Tienen también un manual en 2006 y un manual mucho más reciente en 2020. Digo otra vez, recurrir a expertos que nos dicen cómo desarrollamos esos principios básicos. De hecho, forma parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Es decir, ¿qué queremos para el 2030? Queremos este tipo de justicia, nos parece que es más respetuosa de los derechos humanos. Inspira políticas públicas respetuosas de los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Respeto de derechos humanos de quiénes? Primarios, que no vamos a hacer puré, volver a la lógica patrimonial, pero también las víctimas. Las vamos a empoderar, les vamos a dar un tipo de respuesta. Vamos a hacer algo que no sea más, seguramente más complicado. Tal vez más difícil de explicar, no es un eslogan. Pero no sé qué, no, es más complejo, hay que desarrollar. Pero es efectivamente cierto, no es más. Es verdad, hay resultados. Los convierte en sujetos de derechos. Y aprovecho en todo caso planteamiento y meterme con dos cuestiones que quería mencionar de la justicia restaurativa: riesgos y posibilidades. Riesgos en parte ya las adelantó acá el profesor. Esos riesgos de no insistir tanto en la justicia restaurativa, con una lógica distinta, diferente a la justicia tradicional, tanto punitiva como terapéutica. Insistir más en eso de la mediación penal, que en todo caso lleva a acelerar los tiempos y a sacarle el cuerpo, que estos funcionarios, que son los que diseñan, los que implementan, los que llevan adelante, las políticas que quieren el cuerpo. Es un problema de las partes, de la víctima y los empoderamos, pero falsamente, para que entre ellos diriman el problema. Que en definitiva lo quiere sacarse el lío encima, tengo que ir tantas veces a declarar, todo ese plus de nueva victimización que genera la justicia tradicional, lo evitamos, hacemos todo más rápido y llevamos probablemente a respuestas punitivas. Ya no a reforzar la justicia tradicional, sino algo peor. No peor, respuestas más violentas. Es lo que se verificó en Estados Unidos el final del siglo XX y tal vez nosotros estamos viviendo algo parecido. Pensar que la mediación, esa participación de la víctima, tiene que ver con la justicia rápida, con la flagrancia, con los juicios abreviados. Esto es mentira, esto no es justicia restaurativa, todo lo contrario. Si termina en pena, no es justicia restaurativa. Si hacen ceremonias de degradación, de ignorar a las partes, es decir, si es más fácil para el funcionario
no hay justicia restaurativa. Para los funcionarios es más difícil. Esta lógica neoliberal se va a pensar la justicia restaurativa, devolver los conflictos, el Estado interviene menos, no. Se dieron en Canadá, se dieron en Holanda, lugares donde el Estado interviene, y sobre todo le pone el cuerpo. Funcionario, funcionaria, juez, profesora, le pone el cuerpo y es más costoso en términos de trabajo. Lo otro sospecha el otro. Que sea más rápido, hacen más estadística, tienen más condenas, parte del penalismo mágico y no es justicia restaurativa. Pero por todas las posibilidades que especialmente vemos ya no solo en delito de bagatela, que también es grave, pero no en esto de los chicos que vandalizaron, pintan, también la cuestión de la reparación, que tiene que ver con lo económico y que a veces a nosotros no nos gusta meter en otro tema, es importantísimo lo económico, que a veces es dentro de las posibilidades, los pibes lo que pueden ofrecer es su fuerza de trabajo, bueno, compramos la pintura, lo ayudamos a pintar, pero eso es reparación en términos económicos, ¿sí? Porque esto fue fundamental. Es fundamental para todos estos delitos menores de cantidad, pero que afectan a otros vulnerables, realizados por vulnerables, pero que afectan especialmente a otros vulnerables. Esto no nos damos cuenta. Las víctimas no suelen ser ricos y famosos, las víctimas, ni nosotros. Las víctimas son personas más vulnerables a la victimización. Y a estos son vulnerables, indudablemente. Y repararlos, y la reparación económica es lo más importante. No los jodamos más, no le vamos a perder tiempo y dinero, y demos algún tipo de empoderamiento material. Pero esto lo vemos especialmente en estos procesos que mencionó recién el senador, los procesos de justicia transicional. Acá es un proceso excepcional, y que me llena de orgullo. Juicio y castigo, memoria, no reiteración, sí, excepcional. Y que nos llena de orgullo, sobre todo cuando vamos a países como España, que es todo lo contrario, olvido, negación, no hacemos nada, ganaron los malos y ahí están. Pero en la mayoría de los otros países donde se censora la justicia transicional, pensando en Sudáfrica, otros países africanos, la lógica Hutu, Colombia, Nicaragua, en otros países especialmente no se recurrió a la justicia tradicional, no se recurrió al juicio, castigo, cárcel, no, se recurrió a esto de enfrentarse, complicado, complejo, pero de enfrentarse con víctimas, victimarios, lógicas que son propias de la justicia restaurativa y con un peso muy importante en lo económico y que tal vez hoy, por una cuestión cronológica, estamos llegando a ciertos problemas en nuestro, insisto que me orgullece, el proceso de memoria, verdad y justicia. ¿Por qué? Un juicio en el que estuve hace poco, 25 o 50 victimarios localizados, 12 vivos. De esos 12, 6 no pueden estar en juicio porque están más allá de acá. Los otros en domiciliaria. Ese tipo de justicia en un momento no se puede realizar. Muertos. El franquismo, son todos muertos. Pero, si estamos pensando en esto otro, es decir, ¿qué efectos tuvo? Podemos mencionar casos que son conocidos porque surgen de las investigaciones judiciales. ¿Qué pasó con los ingenios en Jujuy, Salta, esta riqueza? Pensemos en cómo reparar a esos trabajadores de los ingenios que fueron asesinados o por sus familias expropiadas y enriquecidos, o sea, no el dueño del ingenio, los hijos, los nietos, la empresa, oro, papel prensa. Estoy mencionando casos que no los estoy inventando yo. Están en mis expedientes. Por pensar en esa justicia reparadora, restaurativa, también en términos económicos, nos puede dar una clase que insisto con las posibilidades. Estoy pensando un poco en voz alta y conjuntamente con ustedes, ¿no? Pensar cómo hacemos para volver a la situación original, de que el que se aprovechó indebidamente un acto de derechos humanos no obtenga ventajas de eso. Y el que lo sufrió, bueno, sea empoderado, sea reparado. En este caso podría ser la comunidad. Pero pensar otra vez en voz alta y de alguna manera cerrando estas discusiones sobre los riesgos y las posibilidades de estas nuevas formas de justicia. Nada, muchísimas gracias. Y seguramente quedarán algunas afuera por cuestiones de tiempo, porque la jornada sigue adelante. Bueno, hay muchas preguntas como para todos y todas, y algunas más personalizadas. Bueno, lo primero. Vamos para Hernán Olaeta. Trabajar en articulación con universidades, con ICEP y otros organismos de producción de conocimiento, para que puedan aportar inclusive desde una mirada federal
o de distintas provincias y localidades. Me parece que más una pregunta como una propuesta, ¿no? Censurar. Sí, apoyo completamente. Es parte de lo que intentaba transmitir de manera un poquito rápida, digamos, ¿no? El tema de armar estas alianzas estratégicas para la producción de conocimiento empírico y teórico, levanto lo que sería que es muy valioso también. Y en eso sí, en Argentina, en particular, en Argentina en general, hay muchísima investigación sobre estos temas, muchísima producción que lamentablemente no siempre se utiliza para una política. En general queda bastante anclado a nivel académico, que es importante, pero no es tan relevante a estos fines de intervenir en la realidad. Porque se trata de eso, digamos, ¿no? Como hablamos de producción empírica y producción teórica para las políticas públicas, es intervenir en la realidad para cambiar, digamos, ¿no? Esto es rescatable en las experiencias de nosotros que trabajamos con criminología, de los sociólogos de Chicago, ¿no? De decir, bueno, hagamos producción empírica, pero para cambiar la ciudad de Chicago, ¿no? Lo que necesita es cambiar. Y no tener miedo a estos términos, ¿no? Cuando decimos producción científica, bueno, hay que también usar esos datos para mostrar lo que se hace. Normalmente muchas de estas organizaciones, de estas experiencias, de estas iniciativas que estamos compartiendo acá, son muy valiosas, provocan cambios en la vida de personas, de chicos y chicas, especialmente acá, pero no siempre tienen ese rigor metodológico, esa forma de organización para poder mostrarse y para poder replicar. Hay como un dejo ahí, ¿no? de informalidad, de todos somos emprendedoras, emprendedores, tenemos ese costado así como medio hippie, de ir a la praxis, pero de no tener ese rigor metodológico. Y creo que eso también es un llamado de atención para todos los que estamos acá, ¿no? Tratar de organizar esto que estamos haciendo para que se pueda mostrar. No hay nada mejor para sensibilizar a la autoridad que mostrar un resultado concreto. Entonces también es un llamado para que estas experiencias también de alguna manera se sistematicen, se organicen y se difundan de manera más rigurosa. Pero sí, apoyo completamente el comentario. Tomo el atrevimiento de hacer un llamado del otro lado, poniéndome en operador. Y me parece también porque mismo en estas articulaciones para llevar adelante capacitaciones, formación o asistencias técnicas, también el llamamiento es para las autoridades, a quienes tienen poder de decisión, para que generen las condiciones de posibilidades para que los operadores se puedan capacitar, para que se puedan formar, para que las asistencias técnicas tengan un correlato sistemático en el tiempo, porque si no es muy difícil solamente con voluntades o por fuera de los horarios de trabajo. Bien, una pregunta para el senador. Dice, ¿cuál es la instancia política en la que se encuentra el proceso de ley, más allá del desarrollo técnico de la misma? ¿Qué posibilidades reales hay de su aprobación? Bueno, está en génesis, está por incorporarse. Hemos terminado las últimas modificaciones entre los que los estamos elaborando, así que lo voy a presentar después de la próxima sesión, que es el 15, porque pretendo que en la que sigue tome estado parlamentario y ya empiece a tratarse en comisión. Así que y después viene una cuestión que, por supuesto, todos sabemos. Me toca presidir una comisión en donde la fuerza que represento, que es el peronismo, está en minoría. Y enfrente, aún también dentro de nuestro espacio, que ahora, cierto, no es de una fuerza, de un partido político, sino que somos un frente, también tenemos un abanico de pensamiento diverso. Y no va a ser fácil, Germán. Después de la última reunión, que algunos de los compañeros lo organizaron, ya en la próxima reunión de bloque tuvimos algunos llamados de atención para ver por qué camino estamos tratando de meter en la comisión de niños. Pero en ese sentido le vamos a poner toda la garra y aspiramos que en la próxima sesión el proyecto tome estado parlamentario para ser concreto en la respuesta.
Sí. Se está preguntando acerca si se está previendo en el proyecto de ley la participación voluntaria en los encuentros entre víctima y ofensor. Sí, en el proceso ese, por supuesto que puede intervenir ¿cuál? Sí. La pregunta la hicimos nosotros. Bien. No es eso lo que preguntamos. A ver, dale. Si, por ejemplo, en el proyecto de ley está previsto que la voluntariedad de las dos partes sea respetada, que si uno tiene voluntariamente ganas de participar, ofensor o víctima, Sí. digamos, pueda participar independientemente de la voluntariedad del otro. Que puedan ser procesos paralelos o si la voluntariedad de la víctima afecta que el otro no puede hacer el proceso restaurativo. ¿Y qué tipo de delitos comprende? Porque no es lo mismo delitos más simples que, por ejemplo, no sé, causas graves como homicidios o otros tipos de delitos. ¿La Nosotros, es decir, hubo discusión en ese sentido, a ver a dónde pensábamos que esta idea de la práctica restaurativa pudiera ser. Nosotros lo limitamos al fuero de responsabilidad penal juvenil, pero es decir, esto no quiere decir que en el futuro no pueda dar soluciones esta práctica y los procesos que determine esta ley para resolver otro tipo de problemática. Y por supuesto, para que esto termine con el proceso común, con el proceso penal, requiere que el inicio esté signado por la voluntad de ambas partes. Y eso es, ineludible. Es posible, sí, que de pronto, como mencionaban aquí, y esto es una cuestión que por ahí no está en la ley, pero decir, hay alguien que dentro de su proceso y de su, del mecanismo de pagar sus culpas, que esté en un lugar y pueda tratar de involucrar, yo creo que existe la posibilidad de que pueda restaurarse desde el lugar de ofensor, porque requiere de eso también los procesos para sanar. Requiere que, por supuesto, uno siempre se pone al lado del ofendido, pero me parece que para los que esperamos que esa persona que se corrió de lo que uno marca y de lo que tenemos que respetar, como decía acá el compañero, como norma, como ley, cuando te corriste, el que se fue tiene que sanar también el que se corrió para que cuando vuelva los demás podamos aceptarlo. Porque, y lo reitero esto, desde el rol de un dirigente comunal, de una comunidad pequeña, y donde tenés que tratar de llevar a la concordia a toda una comunidad, las mayorías están esperando de que estos procesos sanen, de que mejoren, y no nos está dando resultados lo que estamos haciendo hoy. Así que me parece que sí, que a veces se pudiera intentar usar esta práctica solamente con una parte. Pero para que el proceso penal concluya, requiere que inicie con la voluntad de ambos. Bien, hay otra pregunta que plantea cómo propone generar la incorporación de las prácticas restaurativas como corresponsabilidad social y proceso de modificación social fuera del Poder Judicial, para cualquiera. Es decir, cómo están pensando, cómo proponen la aplicación de prácticas restaurativas en la trama de relaciones de los actores, más allá del Poder Judicial. Mi ámbito de investigación es el Poder Judicial, investigo ahí, y por otro lado tienen recursos. Un tema del que siempre eludimos es el tema económico, y lo que no es la magia sí puede ser gratis. Es una ley, no, cuesta el papel que se escribe. Todo tipo de política tiene que tener pensada una cuestión presupuestaria, cómo se regula. El Poder Judicial, la ventaja que tiene recursos. Entonces, bueno, que surjan ahí parece un poco natural de esa aplicación. En otras instancias tal vez sería más fácil, sobre todo para pensar, y también tenemos algo mítico, creo, la idea de la justicia como lo sagrado, lo que viene de la Edad Media, un lugar donde podemos parar la pelota, y hacer de alguna manera también con el empoderamiento material que la persona victimizada se acerque, darle alguna ventaja, no que esto sea peor para ella, sino para que no va a ir, se va a hacer recrudecer el dolor, perder tiempo, dinero, no, obviamente.
Pero esto requiere de dinero, de ayuda y tal vez de otras instancias, pero tal vez trabajar conjuntamente con las que están, con las que existen, donde hay ya recursos. Una pregunta que me parece que cualquiera la puede responder, que tiene que ver con los TTD, digamos, los tribunales de tratamiento de drogas. Si conocen la experiencia y qué opinión les merece en relación a la justicia terapéutica. Yo creo que viene porque casi que insistí en la idea de la justicia restaurativa como algo distinto de la justicia terapéutica también. No necesariamente la justicia terapéutica, ¿no? Pero a veces tiene este riesgo de conformarse también una ceremonia de inferiorización, degradación. Una de las ventajas de la justicia terapéutica es esta de poner en lo posible un plan de igualdad, ¿no? De integración. Tampoco vamos a ponerme a tanto. Pero sí hay una cuestión de una nota al pie con respecto a estos institutos que tal vez sí desde lo teórico uno cuestiona que hay de fondo ahí la filosofía y demás, pero a veces hay una mirada pragmática que me parece también que valorar, digamos, ¿no? Que a veces hay algunos institutos que son polémicos, dan para debatirlos, pero que tienen efectos prácticos buenos, digamos, ¿no? O sea, si esto hace que menos pibes caigan en el sistema penal y tengan una alternativa, bueno, también se lo puede pensar desde ese punto de vista pragmático, ¿no? O sea, si esto implica que no estén en cana, capaz que es valioso. Bien. Bueno, ¿qué opinan de la justicia restaurativa como práctica abolicionista, como plantean algunos efectores de justicia? No, a mí me parece... me quedé ahí. Cualquier cuestión que tenga que ver con que la apropiación de, digamos, con que los procesos no sean apropiados por, voy a tomar la lógica de la magia, ¿no? Por magos con lenguajes extraños, y entonces que de todas formas expropia tanto a la persona que ha sido víctima de un delito como a aquel que lo ha infringido, es válido. Pero ¿por qué dice el porque no hay no es la resolución económica, no es la justicia restaurativa, no es el poder judicial, no es el poder ejecutivo, son todas. Entonces, a respuesta de eso, la verdad no me cierra, en ese sentido lo pensaba. Si no pensamos en determinadas... La justicia, el enfoque restaurativo, la práctica restaurativa no soluciona el tema del delito. La justicia punitivista pura no soluciona... Son varias cuestiones que debemos ensamblar en un concierto de una sociedad más democrática. Esto que decía el compañero de la expulsión por parte de la propia comunidad a quien es propio, y además de ser propio, que lo que pasó es porque es producto de esa misma comunidad, no es un ajeno, no es sacámelo. Entonces, digo, un sistema será aplicar el enfoque restaurativo, otro sistema será la reparación del daño causado, otro sistema será que la víctima, si no quiere ir, no vaya, pero que igual el ofensor pueda a través el ofendido sea representado a través de su comunidad y el ofensor entonces tenga un derecho de hacer un proceso restaurativo, digo con la pregunta que habían hecho ustedes. Entonces, en ese marco me parece que son todas, ninguna nos da la solución mágica, por eso era el Bueno, creo que nos estamos extendiendo. Vamos a hacer una pregunta más. ¿Cómo imaginan que se puede incorporar la justicia y práctica restaurativa en relación a la violencia del poder judicial con los judiciables? Pero yo creo que todos estamos hablando de esto, ¿eh? Ninguno lo dijo tan así, pero todos estamos hablando de... Puso palabras que cuando hablamos de conocimiento, ¿qué hacemos cuando investigamos la justicia? Vemos esto, vemos la violación de derechos humanos que produce la justicia tradicional. Y como
como esto no funciona, estamos pensando en otras formas de justicia. Me parece que todos estamos hablando de algo parecido. Y en todo caso, evitar, hay cosas que hace bien el neopunitivismo, la derecha, que es imponerte etiquetas descalificadoras, como abolicionista, que decía la pregunta anterior. Yo en esta suelo entrar en todas, porque si nos referimos a productores de conocimiento holandeses, sí, son mis maestros, que te dicen abolicionistas, vamos a eso y sí. Soy, pero no lo uso de esta manera, ¿no? Ninguno leyó a Hulsman, a Christie, a Bianchi, lo uso para decirte, usted no sabe nada, es una abolición, como te pueden decir garantista, sin tampoco decir, esto es Ferrayoli, o un buen constitucionalista, diciendo, no, es garantista, usted no está a favor de las víctimas, no puede dar. Zafaronista, dijo, no estoy disparatado. Y también, sí, también soy discípulo de Zaffaroni, pero no están queriendo decir que estudiaste con Zaffaroni. ¿Qué decís? Vos no podés. En Estados Unidos en los 80 utilizaban el Libra, que acá significa otra cosa, claro, pero ahí eran los Libra los que no podían hablar. Están en una nube de pedos, son teóricos, son de condiciones, esos son los liberales. Los que tenemos la posta somos los no liberales, los maduristas. Bueno, hay que escapar, hay que romper esa cosa de etiquetamiento, demonizaciones, luego que rompa la posibilidad de diálogo. Yo acá pegué una, la del penalismo mágico. Bueno, a lo mejor utilizar también sus herramientas de eslogan, de intentar desde el mundo académico traducirse, permitirse diálogos, incluso otros que no son muy molestos. Pero cómo sacaron encima las etiquetas es complicado. Bueno, quedan algunas más y otras por ahí que seguramente se van a ir repartiendo a lo largo de la jornada, ¿no? Agradecemos a todos y a todas en el panel, creo que ha sido muy potente y han dejado mucha resonancia entre la gente. Así que muchas gracias a todos.